Ahora vamos a estudiar Now el we're don de going to profecía. the gift of prophecy. Don de profecía. Gift of Estos prophecy. dones These son gifts are necesitados en la needed iglesia. in the church. Son necesarios en la They're needed iglesia in the church. para que el cuerpo So the body sea edificado. will be Profecía edificated. es Prophecy palabra que Dios is da word directamente that God gives al directly cuerpo de Cristo. to the body of Christ. El que profetiza The one that está recibiendo prophesies is receiving palabra directa de word Dios directly of para God profetizarlo. to prophesize it. Entonces Pablo So dijo Paul que el don said de profecía the era más gift of importante prophecy que el don was de lenguas, Is more solo important que than the fuera por gift of tongue interpretación, through que entonces interpretation. porque el don de lenguas Because the es gift hablar of talking con of tongues Dios, is with God, no es hablarle al hombre, not to talk to men. porque el hombre no entiende Because the man doesn't lo que está hablando understand what you're el que habla en saying, lenguas. the one that speaks in tongues. Entonces solamente cuando So, es interpretado, When it's translated, entonces then el cuerpo de Cristo es the body of edificado. Christ is Pero la edificated. profecía es But the diferente, la prophecy is profecía se da different. directamente The de Dios prophecies from al God individuo. to the individual. El que profetiza The no one quiere that decir que es un prophesies doesn't say profeta, is a sino prophet. es un It's instrumento an de Dios instrument of God para for el ministerio de, the profecía. administration of prophecy. Aunque un profeta sí Even puede though the prophet profetizar, could claro, prophesy, pero no sure, el que profetiza but the one that no prophesies automáticamente es is not automatically profeta. a ¿Ok? prophet. El puesto de profeta es otro The place ministerio of a prophet que is a Dios different ministry that God específicamente escoge specifically a alguien para que chooses sea someone profeta to como be a apóstol, prophet, like maestro, apostle, pastor, master, misionero, todos missionary, estos ministerios all que hay these en la ministries iglesia. that are in the church. Así de que So siempre que hay when there's profecía, prophecy, a veces se sometimes da it's directamente given a una directly to persona one person en privado. in private. Cuando esto sucede, When this happens, siempre always usted espere you confirmación. wait confirmation. Always. No se mueva Do a not la move palabra de at the una word persona. of a person. ¿Ok? Aunque sea Even though profecía que a it's a usted le gusta, prophet that they like, que alguien le dio palabra que that usted give you estaba word esperando por that mucho you've been waiting tiempo, for a que long time, quería oír and y you wanted quería, to hear, ¿verdad? true, Porque el because diablo, the enemy, como es diablo, like isn't the enemy, a él le gusta mucho imitar he lo likes de to Dios. imitate God's things. Y muchas veces And many él times he pone en personas puts que in no people están that are not preparados para prepared esto, for this. les pone They put de dar he puts palabra to give word, y no son palabras de and Dios, they're not words from sino God, del enemigo. but the enemy. Entonces cuando tomamos esa When palabra y we take corremos that con word ella, and we run with it, vamos a tropezarnos we're y a gonna dañarnos. stumble a and medio hurt camino. us in halfway. ¿Okay? So es importante So it's que important siempre tenemos That always we confirmación have confirmation. y que casi para todo lo That que everything hacemos that we para el do Señor, for the Lord, que escuchamos that we palabra o que that we hear escuchamos word, o que sentimos or what en we nuestro feel corazón in our hearts, deseos de hacer algo, desires to y do como es something, algo bueno, like it's something good, pensamos que we tiene que ser think de it has Dios. to be from God. Vamos a suponer We're gonna que los miércoles usted es the- miembro de Iglesia Sobre la Roca y usted You're a debe de member estar from the aquí. Church on the Rock, and it's a Wednesday. Pero usted sintió But muy you fuerte feel something de ir a hacer strong otra cosa. to go do something. Es buena, It's good. es un acto bueno, It's a good act, pero no es de Dios. but it's not God's. Eso la Biblia le llama As the obras Bible muertas, The Bible porque calls no it tienen dead deeds ningún beneficio. because it doesn't have no benefits. La idea es The que nos idea is that movemos we de move acuerdo according a la palabra the de word Dios, of lo God. que Dios nos what indica. God indicates. Por supuesto que For ciertos supposedly, ministerios, por ejemplo, si ministries, Dios if God nos tiene, has us, vamos a decir, de músicos, let's say musicians, pero como But músico like alguien le musicians, someone, llamó de otra parte they que called vaya them from other a part ayudarles to allá go help them y over usted there, tiene and you responsabilidad have aquí, responsibilities entonces here. usted va
So you abandonar su to responsabilidad abandon your para ir a responsibility hacer un acto de to do bien, an act porque of good, usted puede razonar, because you could allá me necesitan rationalize más que over aquí. there, they need me more than here. Pero no se trata But de eso, it doesn't sino talk se about trata de that. estar en la It's perfecta trying to be in voluntad the de perfect Dios. will of God. Y por eso ya no That's no why nos movemos we don't nosotros move por lo ourselves que nosotros for razonamos, what lo we que nosotros rationalize, pensamos, lo what que we nosotros think, sentimos, what we lo que feel, nosotros what we creemos, believe. sino que tenemos que If tener not, dirección we de have to have Dios direction from para God movernos to move en todo. in everything. La profecía es The igual. prophet La is profecía the siempre prophet Dios le va a poner muy fuerte is en going su to be corazón strong, de dar something una strong in your heart palabra to give a para word la iglesia. for the church. Va a ser en orden. It will be in order. En otras palabras, usted In no other va words, a interrumpir You're not going to interrupt lo que se está haciendo what's being como done iglesia like a church para dar palabra. to give word. Porque cuando esto sucede, When that el happens, pastor the tiene la pastor has the responsabilidad de responsibility sentarlo y to put decirle, you, ahorita no. to sit you down and say it not Usted right now. tendrá palabra, pero You ahorita have the no word, es su but right tiempo. now it's not the time. Espere su tiempo, Wait for your time, porque Dios no se equivoca. because God doesn't make mistakes. Dios hace todo God en does orden. everything in order. Okay? Okay? So, si algún día If siente there el one day deseo you fuerte fear de dar a strong desire profecía, to give a prophecy, pero but está sintiendo a cualquier momento you for whatever moment interrumpir lo que está haciendo, interrupt what is going no es on, de Dios. it's Okay. not God's. Y le digo eso para que And tengamos cuidado I tell you that to be de careful, hacer las cosas en orden, to do the para things que in así order, el nombre de Dios so sea the name of Jesus glorificado will be y todo glorified trabaja. and everything Es muy works. bonito It's beautiful, los dones the gifts, cuando están en operación. when they're in Es operation, muy bonito it's porque very todo beautiful, trabaja because everything junto works together para edificar el to cuerpo y edify para the body, ayudarnos a to crecer help us grow, y agarrar palabra de and grab Dios the word of y God, todo lo que Dios quiere and para everything that nosotros. God Okay? wants So, us. vamos a orar Let's antes de pray entrar en before este estudio. enter Padre, this en el study nombre de name of Jesús, Jesus. le pedimos, We Padre ask you, Santo, que Father, usted that you nos unja anoint para hablar su palabra, speak your Señor, word, para enseñar. to show Señor, no God. pretendemos We don't saber pretend nada, to know nothing, sino que but queremos, Señor, want que usted nos that guíe, you guide que usted us, esté en el centro that de you lo be que in the hacemos, center Padre, of what we do, para que su nombre so sea your name will be glorificado. glorified. En todo, Padre, And queremos everything, siempre Father, always, que su nombre that your sea name ensalzado. will be exalted. Y Padre, le Father, pedimos we que usted ask you unja that nuestros you oídos anoint our para ears oír to su hear your palabra, word, para to recibirla, receive it, para vivirla, to live Padre, it, para que así tenga so efecto en when it has nuestra vida effect in our lives, espiritual, in the spiritual en life, nuestro crecimiento de in cada our día, growing Padre. each day. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén, amén. Amen. La profecía es The el más prophecy importante is the de los most tres important dones de of the three gifts inspiración of o inspiration emisión. La or razón por la utterance. que The es reason el is the más most importante es important is porque se because it takes requieren the los other otros two dos diversos géneros de diverse lenguas y kinds of tongues interpretación and the de lenguas para interpretation of igualar a la tongues to profecía. equal prophecy. Pablo Paul dijo, said, mayor "Greater es el que is he profetiza that que el prophesies que habla en than he that lenguas, speaketh a no with ser tongues, que las except interprete. he 1 interpreted." Corintios 1 Corinthians 14:5, 14:5. implicando Inferring que el hablar en that to lenguas speak e with tongues interpretar and interpret es equivalente a la equivalent to profecía. Por prophecy. tanto, la Therefore, profecía es en prophecy realidad is el really más the most importante important de estos of tres these three dones gifts de of inspiración inspiration o emisión. or utterance. La profecía Prophecy es is una super expresión sobrenatural it's a en una supernatural lengua utterance in a known conocida. tongue. Los diversos géneros Diverse de kinds lenguas of es tongues una is emisión supernatural utterance o expresión sobrenatural en una in lengua unknown tongue. desconocida. La interpretación de lenguas es Interpretation of una tongues is demostración a supernatural sobrenatural showing de aquello que ha forth of sido that dicho which has been en said lenguas. in tongues. La palabra The Hebrew hebrea word que es traducida That profetizar is translated significa to fluir, prophecy means to adelante, flow derramar. forth. Lleva It consigo el carries, though, to pensamiento bubble de forth burbujear like a como una fountain. fuente
dejar caer, To let levantar, drop, to lift up, voltear, to tumble forth, brincar. to La spring palabra forth. griega The que es Greek word traducida that is profetizar translated to prophecy significa means hablar to por speak otro, for another, significa el means to hablar por speak Dios for God, o el ser su or to be portavoz. his spokesman. En 1 1 Corintios Corinthians 14, del 1 al 14, 5, 1-5, dice it estas says palabras. these words: Según el Follow amor, after charity, o seguid el amor y charity procurad and los desires dones spiritual gifts, espirituales, pero sobre but rather todo than ye que make profeticéis. prophecy. Porque el For que habla en he that lengua speaketh no in habla an a unknown los tongue hombres, speaketh not sino unto a men, Dios, but unto pues God. nadie For le no entiende. man understand him. ¿Ok? Aunque por el Espíritu habla Howbeit in the misterios. Spirit he speak mysteries. Pero el But que he that profetiza prophesies habla a los speaketh hombres unto para men edificación, to edification exhortación and y exhortation and consolación. comfort. El que He habla that en speaketh lenguas in an unknown extrañas, tongue a sí mismo se edified edifica. himself. Pero el que But he profetiza that prophesies edifica a la iglesia. edified the church. Así que quisiera que not that todos ye all vosotros speak hablaseis with en tongues, lenguas, pero but más rather que that ye profetizaseis, prophesies. porque For mayor es el que greater is that profetiza que el prophesies que habla en than lenguas, that speaketh with a no tongues, ser que las except interprete he para que la interpret iglesia that the reciba church may receive edificación. edify En me. este pasaje de In this passage escritura, of scripture, Pablo nos Paul dice tells us que to debemos desire- o que deseemos los to desire dones spiritual gifts, espirituales, pero but especially especialmente that que we might profeticemos. prophesy. Esto no quiere That decir doesn't que no mean that hemos we're de not desear los to otros desire dones, the other gifts, sino que hemos but de that we are poner to este put don this primero. gift first. Al At final the de end este of this capítulo, chapter, Pablo Paul repite, repeated, así que "Wherefore, hermanos, brethren, procurad covet profetizar. to prophecy." Así Those Pablo, Paul, escribiendo writing by the por la inspiración del inspiration of the Espíritu Holy Santo, Spirit, enfatizó emphasized la the importancia de la importance of profecía. prophecy. El don de profecía en el ministerio The del ministry profeta. of El church, simple don de it's simply- profecía no debería It should not confundirse con el confuse oficio del profeta. the prophecy. Pero el que profetiza habla a los hombres talks to para the men, edificación, exhortación exhortation, y consolación. and comfort. 1 Corintios 1 Corinthians 14:3. De este modo 14:3. From this way, podemos ver we could claramente see que en el clearly simple don de profecía in the no prophecy, hay revelación there's no revelation. en el oficio del profeta. And Sin prophet, embargo, even a though menudo encontramos revelación want fluyendo revelation flowing incluso por profecía. prophecy. También es interesante it's el interesting notar la to diferencia notice entre the la difference by profecía the prophecy en el Antiguo in y the en el Old Nuevo and the Testamento. New Testament. En el Antiguo Testamento la Old Testament, profecía esencialmente prophecy is es essentially para predecir Foretelling, o pronosticar sucesos essentially futuros. foretelling events. Mientras que en el Where Nuevo in the New Testamento se Testament, traslada it shifts fuertemente a strongly relatar o to expresar. foretelling. En el simple In the don de simple profecía gift no of hay prophecy, predicción They're ninguna. not predictions. Nota que Pablo le está Which- diciendo a notice toda that la Paul iglesia en telling Corinto que the church of Corinthians hacen to profetizar covet to y que prophecy desearan and to los desire dones spiritual espirituales, gifts. pero más que profeticéis. But rather than Sin you may embargo, prophesy, Pablo había yet Paul acabado had de, just gotten de decirles telling en el them capítulo in the 12 12th de chapter 1 of Corintios 1 que Corinthians Dios that había God puesto a has unos set en la iglesia, in the primeramente church, first apóstoles, luego apostles, profetas, secondly lo prophets, tercero third maestros, teachers. en el verso 28. Verse 28. Luego Pablo Then Paul preguntó, asked, ¿son todos "Are all apóstoles? apostles?" La respuesta The es no. answer is no. ¿Son Are todos all profetas? prophets? No, No. no They podría couldn't ser. be. Si el profetizar te prophesying hiciera made un you a profeta, prophet, entonces Then Pablo Paul se would be estaría contradicting. contradiciendo a sí mismo. himself. Sin embargo, el hecho de However, que the hayas fact that you have profetizado prophesied no te hace doesn't un make you a profeta, prophet. significa It que means that has you have ejercitado exercised el the simple simple don gift de of profecía. prophecy. Y vemos muchas For partes example, en la we see a lot Biblia, of en el parts in the Antiguo Bible, in the Testamento, Old Testament, donde Dios daba palabra where por God medio gives word
personas que through no people eran profetas. that were not prophets. Que, por ejemplo, For en el example, tiempo de Josafat, In the time of y lo voy a Josaphat, leer para I'm gonna say para it que entendamos más de so la, we could de la understand profecía o the lo que es prophecy cuando Dios habla when God talks en in el libro in de the book of book of Segunda de Crónicas, Second capítulo 20. Chronicles chapter 20. El pueblo de Dios The people está of God are en un lugar muy, in a place muy delicado, están delicate. rodeados del they're enemigo surrounded by the enemy y no saben qué and they hacer. don't know what to do. Ahorita lo vamos a encontrar. We're gonna find it. Ya lo encontró usted primero que yo. You Estaba found it before I did. en It's good. Reyes. First Kings. What Kings? Ok, Okay, aquí estamos. it's right here. Fíjese lo que dice, segunda It de Crónicas, capítulo Second 20, del Chronicles verso chapter 14 en 20 from verse delante. 14. Y estaba allí And they're written, Hazael, hijo so de they- Zacarías, the son of Zechariah, hijo de the son Banaía, of hijo Benai, the de son of Jehiel, hijo Hiel, de and the son Matanías, Manatanian, levita a de los Levite hijos of the de sons of Asaf, Asaph, sobre el the cual midst vino of el the Espíritu de assembly Jehová en medio and de said- la reunión. assembly, Un desconocido o an una unknown, persona que a no person era, that was not, no tenía un oficio didn't have an official en el cuerpo de Cristo in the body of o en el pueblo in de Dios. in the people. Y dijo, It said- oíd Judá todo and y said, "Listen, all vosotros y'all moradores de Judah and you Jerusalén, inhabitants of y tú Jerusalem, rey and you Josafat, king Jehová Josaphat, os thus dice says the así, Lord to you, no do temáis not be ni os afraid nor amedrentéis dismayed delante de esta gran because of this great multitud, multitude. porque For no the es battle vuestra is la not guerra, yours, sino but de God. Dios. Mañana Tomorrow descenderéis go down contra against ellos, them. he aquí que They will ellos surely subirán come por la up cuesta by de the Cis, ascent y of los Ziz, hallaréis and you will junto al find them arroyo at the end antes of the del brook desierto before the de Jeruel. wilderness of Jeruel. No habrá You will not need to para que fight peleéis in this vosotros en battle. este caso. Position Paraos, estad yourselves, quietos stand y still, ved and la see the salvación de salvation Jehová of con the Lord, vosotros, who is with oh you, Judá O y Judah Jerusalén. and Jerusalem. No Do temáis not fear ni or be desmayéis, dismayed. salid mañana Tomorrow go contra out ellos, against porque them, for the Jehová Lord estará is con with you. vosotros. Palabra directa de Dios, Directly y word ellos from God, and they podrían verla dudado See, porque el enemigo, they doubt it. la situación no ha the cambiado, situation hasn't changed. pero dice que inmediatamente that empezaron a immediately gritar they y started alabar to al yell Señor, And praise recibiendo the Lord, aquella receiving palabra. that word. Así de que So inmediatamente Immediately, Dios se God reveló revealed al himself pueblo to his people por medio de este through joven, this youth, dándoles palabra giving de them word profecía, of prophecy, no solamente not only diciéndoles que telling él iba a them pelear that por ellos, they were gonna pero fight for diciéndoles him, exactamente donde but el enemigo exactly iba a where the estar enemy was going to y be. donde ellos iban a estar. Y And where Dios gonna be. les dio And God instrucción. gave them instructions. Y muchas veces And Dios many nos da times God instrucción, gives us hermanos, instructions a nosotros por to medio us de palabra. through the word. A veces es palabra Sometimes the word predicada is del púlpito, preached from a the veces es palabra pastor, directa de alguien directly que from Dios someone usa. that God uses. Déjeme animarle que Let me cuando motivate you. a veces esperamos Sometimes que we wait un with hombre a man de conocimiento of nos dé knowledge palabra y gives us word, nos alegramos, and then we get pero si es happy cualquier persona for whatever person que ni conocemos, that we don't know. ¿verdad? Quizás no le ponemos Maybe mucha we don't atención. pay a lot of Y attention. yo le dije a usted la And I palabra told you the que a mí word me dieron cuando they gave me fuimos when we were orado por we nosotros prayed for us en la iglesia, in la the iglesia church, grande, in the big church. y a todos And éramos everyone- como 100. We were like Okay, 100. so yo sé que el pastor ya So I estaba know the cansado, yo fui pastor uno de was los tired. últimos. I was one of the last ones. Y cuando yo llegué, And when I went, yo estaba ansioso de I was palabra del anxious, Señor. Yo the quería word of oír God. I wanted to lo que hear Dios what God me iba a decir a was mí gonna para que tell me me. diera más
dirección porque give us yo, more como quien direction, dice, el Señor me because the había Lord empujado had a hacer pushed me ciertas to do cosas que certain yo ni things quería hacer. that I didn't even want to do. Estaba en And I un was lugar que in a ni yo quería place estar that I allí. didn't even want to be. Y yo quería que el Señor me I wanted the hablara Lord para to que me talk to me, confirmara to que lo que yo confirm estaba haciendo that what I was era doing lo que Él quería. was what He wanted. Y cuando llegué al And when I went pastor, there, the pastor, oró una oración como de un minuto. a prayer Ya of me 1 mandó. minute, and Nada, then sent palabras me ni nada. no word, no Me fui nothing. yo casi llorando. I left almost crying. Y me fui a sentar a la mesa And I donde went to go estábamos porque sit down teníamos mesas in donde the table when Y we ahí were, en la mesa and in the estaba table, una chamaca, there was a youth como de unos 17 of años. any 17 years old. Y se paró la chamaca And cuando the yo youth got llegué up when I a got in sentarme, se to paró sit down. She got y up temblando me and dice, shaking. She said, dice el Señor "The Lord says que cuide de sus ovejas. that to take care of His sheep." Yo volteé a verla, yo no sé qué I cara le looked at puse a her. la I don't know. chamaca, I don't know pero what face I yo put volteé a her, verla como, but I looked at her. Señor, por Lord, favor. please. Yo esperaba palabra de hoping alguien que yo A conozco que word that está somebody that I acá know arriba. that's up Y, here. y esta chamaca, And ¿qué this sabe? youth, what does she know? Esa palabra That word vino a ser la palabra que came me the word that metió a ser gave me pastor. to be pastor. Porque en ese Because tiempo, in that time, cuando me dieron esa palabra, when they gave me that word, ¿cuáles ovejas? what sheep? Cuida de mi rebaño, cuida de Take mis care of my ovejas. flock, take care of my sheep. Y yo estoy por dentro, yo And estoy from diciéndole inside, al I'm Señor, saying, no the estoy Lord, viendo a la chamaca, yo I'm ni not le puse looking atención. at the youth. I wasn't even paying Pero attention to al her. Señor le estoy But the diciendo, Lord, I'm Señor, telling her, ¿cuáles Lord, ovejas? what sheep? Yo no tengo ovejas, I don't have sheep. ni quiero ovejas, Señor. I ¿Por don't qué even want estás sheep, diciendo Lord. eso? Why are you Yo, saying ¿para qué that? quiero ovejas yo? Why do I want sheep for? Pero Dios But me estaba dando una palabra God was giving me a que si word yo hubiera sabido lo that que if I ahora knew sé what I know right o now, tenido las or experiencias have the que he visto, experience that I ¿verdad? have No es que sé seen, mucho, it's pero not que he because of lot, visto but what I y see, sé cómo Dios habla, and I know how yo God me talks, hubiera alegrado, I would have been ¿verdad? happy. Y cuando menos le hubiera dicho a la And when I pobre would have chamaca, said gracias, to the man, youth, thank you. Pero en But ese in momento, that moment, no sé si le dije yo algo a ella. I don't know if I yo told no her sé. something. I don't know. Pero Dios But habla God talks en maneras in extrañas ways a veces. weird. Y si Dios algún día ways, le habla a and usted God por talks to medio de you algún chamaco through a youth, o chamaca, no lo desprecie. Do not despise them. No lo desprecie porque Dios Do not usa despise them, because God a uses veces sometimes personas que menos people that pensamos we less think of para recibir palabras. to receive word. So, So, por ejemplo, un for hombre example, rico tiene rich dinero. man had Todos money. nosotros tenemos por lo We all menos un have poco de a little dinero. bit of money, Pero eso but no nos hace that ricos. doesn't make us rich. Del mismo modo, un The profeta same way a prophet profetizaría, prophesies, pero uno que profetiza one that no sería prophesies will not be necesariamente un needed. profeta. a prophet Un profeta, por A ejemplo, prophet tendría más de would los have dones del more gifts Espíritu of the en Spirit operación in que operation simplemente el don de as opposed to profecía, y es verdad. this spiritual Él prophecy. It's tendría true. los dones de He will have the revelación gifts of esperando con la Waiting- operando con la profecía. praying with Pablo prophecy. dijo en 1 Paul said in Corintios 1 14, Corinthians 29, 14, los 29, profetas the hablen prophets 2 o 3 talk, y los demás and juzguen. then and let the Luego other en judge. el Then the versículo verse 30 30, dijo, he si said, algo le if fuere anything revelado be a revealed to otro another, que estuviera that sitteth sentado, by, esto es otro profeta, this is another calle prophet, el let primero. the first hold his Aquí peace. está hablando He de is talking revelación. about El revelation. profeta The prophet would have tendría these estos other otros dones de revelation revelación operando a través operating. de él. Por tanto, Those stand para estar en el in the oficio de office profeta, of the prophet, una a persona person debe tener must have operando operating en su in his ministerio ministry el don the de gift of profecía, prophecy, más por plus lo at menos least 2 de two of los the dones revelation de gifts. revelación, sea la Either the palabra word de of wisdom, sabiduría, la word palabra of de knowledge, ciencia y or the gift of- el don or the de gift of discernimiento discerning de of espíritu. spirits. Okay.
Por tanto, Therefore, no we deberíamos should not confundir confuse the el office oficio del of the profeta con el prophet simple with the don de simple gift profecía, of prophecy, que todos which los all creyentes believers are deberían told to procurar. covet. Todos pueden All tener can el have don the de gift of profecía prophecy, porque, because God porque Dios no nos wouldn't hubiera have dicho told que us to covet procuráramos algo que no something that wasn't estuviéramos, available to us. que no estuviera a nuestro alcance. Todos All pueden can profetizar, prophesize, pero todos but no can't- podemos ser profetas. but we En can't all Hechos be prophets. 21 vemos In Acts una 21, ilustración we see a de spiritual las illusion, escrituras del don illustration de of gift of profecía. prophecy. Hechos 21 del 21, 8 al 11, 11. vamos a And we're going leerlo. to read that. Al otro día, saliendo And the next Pablo day, y los we que con that él were of estábamos, Paul's, fuimos forth a Cesarea y entrando en casa and de going to Felipe, the el house of evangelista, que era uno de the- los 7, was one of the seven. pasamos con él. We went to him Este tenía 4 has hijas, 4 doncellas, daughters que profetizaban. that prophesied. Y permaneciendo nosotros allí right algunos there, días, One day, descendió de Judea un descended profeta from Judea, llamado Agabo, called que Abagus, and when viniendo he a was vernos, come unto tomó us, el he took cinto de Paul's Pablo girdle y atándose and los bound his pies own y hands las manos, and dijo, feet, and said, esto dice "Thus el saith the Espíritu Holy Santo, Ghost, so así shall be atarán the Jews los judíos en at Jerusalén Jerusalem al varón de quien bind the man es that este owned cinto, this girdle, y le and entregaron shall deliver en him manos into de the los hands gentiles. of the Le Gentiles." está profetizando He's a Pablo prophesying Paul antes de que Pablo before vaya Paul a goes este lugar. to this place. Pero si usted sigue leyendo, But if you Pablo keep reading, no recibió. Le he dijo, didn't yo voy a receive. ir como quiera, you're going to go porque there me es necesario que yo vaya, because it's not aunque need. vaya a sufrir, pero Even yo I'm voy going to a go ir. suffer, but I need to Y go. en verdad lo And tomaron truly, preso, they took him as a prisoner. no le fue muy bien, It didn't go pero well, ah, but él nunca dejó de predicar. he never ¿Ok? stopped preaching. Nota que las 4 Notice hijas that de the 4 Felipe daughters tenían of Philip este simple don de Have this profetizar simple o de gift of profecía. prophecy. Estas muchachas These habían young ladies debido profetizar will en las prophet reuniones in the llevadas a reunions cabo en su casa. And in their De house, otra manera, Pablo way, y su Paul compañía and his no company hubieran sabido would have que known profetizaban. what they prophet. Ellas hablaron a la They compañía entera para edificación, to edification, exhortación y exhortation, consolación. In comfort. Evidentemente, ellas no le profetizaron And a prophesied Pablo to Paul cuando el when profeta Agabo prophet- llegó. Sin prophet embargo, Agabo, él even tuvo though algo he had de something mayor orden, of lo major cual order trajo for revelación. which brought Por lo tanto, revelation, vemos for que el profeta the puede prophet profetizar, can prophesy, pero el mensaje but que the él message trae that he puede que brings no sea cannot profecía. be prophecy. Puede venir a It través can del come don de through the profecía, gift of prophecy, al hablar to talk lo que tenga del what Señor the diciendo, Lord saying. así dice el Señor. That's what the Lord En says. Hechos 2, Acts 10 y 11 2, fue uno de los 8, dones de It was one of the revelación, gifts of revelation, la palabra de the word sabiduría of wisdom, en operación in a operation, través del don de the profecía. gift of prophecy. Y como podemos ver, And el we can see profeta the o el prophet, que es llamado or the profeta one that's tiene called más prophet dones que has more profecía. gifts than prophecy. Tiene el don de They sabiduría, have the gift of el don wisdom, de, the gift de, de muchos dones of a lot de of sanidad gifts o of de lo que sea healing, que or whatever Dios it is le da. Es that como God un gives pastor, is a no pastor. solamente tiene el don de Not predicar, only tiene have the dones para gift of operar preaching, como but to pastor, operate like a pastor, cuidar las ovejas to take care of the sheep, y también muchas veces and many times de poder to profetizar prophesize o dar palabra give word, o poder ver or el to futuro, see the future lo que está delante de las personas. Por in the eso people. cuando les aconsejamos, When we convince, aconsejamos, we advise, les damos consejos we give que them advice. que tienen que ver con el They futuro. have to have with the future. Pero si usted no lo toma, But if you don't entonces take usted it, va a sufrir then en you're el going to futuro. suffer in the future. Y es la idea And that's the idea del pastor o the la pastor, idea the de idea consejería con el of pastor es que el advising. pastor puede The ver pastor can see su futuro, your future, pero no tiene but la it does,
but it la doesn't have libertad the de liberty decírselo a to usted. tell you to Él you. solamente le da el Only consejo he para gives que you the usted advice so tenga la you can oportunidad have de the opportunity obedecer to o obey desobedecer. or disobey. Si yo le dijera a If I usted, tell mire, you, es lo que yo veo, this is what I entonces see, usted lo haría then porque you'll do yo it le estoy because enseñando I'm algo y showing you Dios quiere que something. usted lo haga And por God wants you to do obediencia, it by obedience, no por obligación. not by ¿Ok? obligation. You got it? Got it? Porque mucha gente viene y les da unos consejos and they give them y advice, uno sabe bien que and van a when I want, sufrir. they're gonna ¿no? suffer. Por favor, no te vayas por Please ese camino porque please don't go te va a through that salir path mal. because it's gonna come out Pero wrong. no lo agarran. But they don't take it. Y todo lo que podemos hacer So es all we could do orar y is decir. pray and say, Y a los cuantos and semanas o in meses weeks y or regresan months, otra vez they a la come oficina back todavía to the- llorando con el mismo to problema the office porque no crying han recibido because they la haven't received consejería. Y hay the mucha gente que advising. les gusta mucho que les demos It costs consejos, them a lot to give pero them no agarran advising. ninguno. Y le tengo que decir And I have to tell you que a veces, that sometimes, no todo el tiempo, not all the time, pero ha habido veces que but there's sometimes me dice hermana they say, Linus, Sister la Linus, hermana Julano, la hermana uh, Julano quieren consejería. sister this, sister, brother wants Y yo, advising. ay, I'm like, qué pérdida de tiempo. what a lost Pérdida of de time, tiempo. lost of time, Sí, qué pérdida de tiempo. a lost of time. Pero luego recapacito y digo, But a lo re- mejor esta vez sí lo va a agarrar. I'm gonna A lo recap mejor and esta maybe vez. they're gonna receive it. Maybe they're gonna obey. Y hay algunos que todavía no, pero But todavía there's estoy some that esperando. don't, but I'm still waiting. Pero el Dios, But lo God- que le quiero decir con what esto I'm es trying que to Dios say nos this, da that God gives la capacidad the de ser capacity pastores. to be pastors. No es porque It's not uno because es de esta one manera o is que this mira way, que or porque hay muchos que son because pastores y no there's- debían there de are ser pastores, pastors ¿ok? that they're not supposed to be Hacen pastors. tanto daño They do them a lot of harm a la iglesia to the church porque no saben cómo because they manejar don't know la how to gente, no manage the tienen. people. Porque la verdad es Because que the truth is, queremos que nos den consejos they want porque to queremos give them ayuda, advice because we want help. pero a veces queremos But que los sometimes consejos we sean de want acuerdo the a lo que advising will be nosotros according queremos. what we Sí. want. Y casi siempre los sometimes consejos de Dios no van de The acuerdo con advising of God nosotros, doesn't go porque los goes problemas towards que us. tenemos The somos problems that nosotros, we have no is es Él. ours, it's not Him. Ya, por eso. That's why. Ok. Okay. El predicar significa preaching, proclamar, to proclaim, anunciar, To announce, llorar o cry, contar. or to tell. El propósito The bíblico del spiritual don de purpose of the profecía gift of prophecy is different es diferente from del the propósito de la purpose of predicación. preaching. Jesús nos Jesus dijo did que not los say hombres men se will be salvarían saved por la from locura the de la foolishness profecía, of prophesying, sino but que por the la locura de foolishness la of predicación. preaching. Los dones Supernatural sobrenaturales gifts son are dados given para to arrestar la people's atención de la attention, gente, no para not to salvarles. save them. Incluso en el día de Even- Pentecostés, even cuando on the day of hablaron en Pentecost, otras when lenguas, people were talking in nadie tongues, fue no salvo one got hasta que saved until Pedro se Peter stood levantó up y les and preached predicó. to them. El abuso del don. Wrong use of the gift. En primera de First Tesalonicenses 5, del Thessalonians 19 al 5:19, 21, 21. It dice, says, y todos sabemos and esta we escritura, all dice, know this no question. apaguéis quench not al Espíritu the Spirit. Santo. No apaguéis al Espíritu Do not Santo. turn off the Spirit. En el says this, verso 20 verse dice, 20, no despise not menospreciéis las profecías. Prophesying. Y el 21 And dice, 21, prove examinándolo all todo, things, retener hold fast lo bueno. that which is good, Examinándolo todo, examining everything, retener to lo have bueno. retained. Por eso That's la why predicación The preaching cubre covers, o debe de cubrir a or should todos. cover everybody. Cada quien agarra su Each pedacito grabs que their le little part conviene o that que belongs necesita. to, ¿verdad? or what they need. Es como It's para like exhortación y para ayudarnos a exhortation to crecer. help us to grow. Lo que pasa es que a The thing veces that agarramos happens las is that partes sometimes que we nos grab the gustan things that we like en lugar de agarrar las partes instead que of nos grabbing the ministran. things that administrates. Porque le voy a dar un Because secreto. I'm going to give you a Que secret. las partes que le That the ministran parts that administrate, casi nunca le van a gustar. they're not gonna, you're not gonna like them. Las que le gustan. The ones that like, No the eran one para that you usted. like, were not for you.
Las que no le gustan, The one that esas son doesn't para like, usted. the ones that you don't like, those are for you. Porque la verdad es que no Because the nos truth gusta is, que Dios we nos don't like reprenda. when God, Y cuando Él lo hace, when He nunca does vamos it, a estar contentos. we're never going to Siempre be vamos a happy. estar We desatisfechos. will be dissatisfied. Pero siempre es para bien. But everything's for the Es para good. ayudarnos. It's to ¿verdad? help us. Otra área de Another area confusión of con respecto confusion al don de regarding the profecía gift of es prophecy causada is por el caused by abuso de the este don. misuse of this La iglesia en gift. Tesalónica at tenía tanto Thessalonica abuso del don de had so much profecía que misuse casi of lo the gift of menospreciaban. prophecy, they almost Por lo despised tanto, it. Pablo, Therefore, escribiendo Paul, por el writing by the Espíritu Spirit of Santo God, de Dios, had to les say to tuvo them, que decir, no "Despise menospreciéis las not profecías. prophecies." Si la If gente people usara would este use don this como gift, enseña la Escritura, sería de and gran Scripture bendición. teaches it will be a great Pero blessing. algunos But oyen some a hear un a ministro que minister tiene el who has ministerio de the profecía prophet o de ministry profeta, trae bringing forth revelación y revelation. piensan They que think ellos también lo that pueden hacer. They can do that. Así que too. tratan de So they traer try to bring algo de forth some predicción en vez de foretelling simplemente instead of expresión just y se foretelling. meten en And they get problemas. Y into este trouble. problema And lo this vi trouble, yo I saw it cuando apenas entró el movimiento when the movement de- barely came in. del of- movimiento del Of the Espíritu movement of the Santo. Holy Spirit. Cuando apenas empezó When it really started. en los 70s, In the 60s. empezó a haber un abuso There has tremendo been de gente a tremendous abuse que of andaban people dando palabras that y were gente giving word, que ignorante que la estaban ignorant, recibiendo they were sin receiving it tener confirmación. without having confirmation. El movimiento The carismático movement trajo esto fleshly brought this. a la iglesia, que trajo The muchas church cosas that brought buenas, a lot of good pero things, también entraron but muchas cosas also malas, como a lot of siempre bad sabemos que el enemigo We can siempre se entremete para hacernos daño. intervenes to harm Y us. vimos a lo we menos en la iglesia donde yo Who iba, says que era entonces era una And then iglesia it was bautista a Baptist que se church hizo carismática, that became que fue donde comenzó That's where el movimiento the carismático. movement had a Y por cierto que nos Well, and expulsaron they los exposed bautistas, it, the nos echaron, Baptists, nos they echaron fuera they por took us causa out. de, for a cause del movimiento of the carismático. movement of Okay. Catholic. Esto fue público, It was salió en los public periódicos y and when todo in the eso, como newspapers. la iglesia, esa es la iglesia That donde yo iba. church is where I went. Pero al mismo tiempo At the entró same time, mucho abuso A lot of abuse de las cosas of the things, espirituales. of de spiritual Dios, things of God. y ahí es donde And that's where tenemos que tener we cuidado have to be careful. que las cosas de Dios that no the se, things of the no Lord se abusen, porque abuse. no mucha gente, 'Cause porque a ven lot of people a alguien See a someone profetizar y prophesy, ellos sienten que and they Dios feel los está usando para that God profetizar, is using them to prophesy. pero But no es Dios, es It's el not diablo God, it's the enemy que los está usando. that is using. Como vimos, el don de Like we see, profecía the es dado gift of para prophecy edificar a la is to iglesia. El edify que profetiza the church, habla a los hombres the para one that edificación, prophesies unto men to exhortación y edification, consolación. 1 exhortation, and comfort. 1 14:3. Corinthians 14:3. El que He profetiza said that edifica a la prophesied iglesia. 1 edified this Corintios church. 14:4. 1 Este don también es dado para 14:4. exhortar a This la gift is also iglesia. given La to palabra exhort the exhortar church. aquí The word significa exhort en el here griego means, un in the Greek, llamado a calling a acercarse a Dios. near to Luego, God. nuestro Then texto our text dice says que el don the de gift of profecía prophecy is es dado para it's given consolación. Mucho de lo que la to gente comfort. A llama lot of what some profecía people call no prophecy consuela a never nadie. comforts anyone. Al contrario, Rather, los it desconsuela. discomforts them. Y mucha gente And many da people, palabras de the profecía word of prophecy, exhortando a la iglesia, exhorting the y la church. profecía And no the es para prophecy is exhortación, not for exhorting. no es para reprensión And to a la iglesia. rebuke. Muchos lo usan para eso, Many pero people no use es de it, Dios. but it's not God. Okay, so la profecía es para The edificación, para prophecy is for edificar, para edification, to levantar. Edify, to lift up. La profecía y la Prophecy vida de and the oración. Ya se prayer me acabó life. el tiempo. The time's So, over. vamos a parar We're going to aquí. stop here. All right. Vamos a orar. Let's pray Padre, le damos Father, gracias, giving Señor, por el thanks. tiempo. for this time. Guíe a cada uno Guide a sus each of hogares, us Padre of their Santo, homes. cuídelos, Take guárdelos, take
take care supla of toda him, necesidad supply all the representada needs aquí en este that's lugar. presented in this place. Y le pedimos una vez más I ask por you one more time Idalia for y Idalia Manalenda y and sus Mandalinda familiares, and their Señor. family members. Este tiempo difícil This hard del time funeral y todo of the esto. funeral. Que usted esté con ellos, Padre. That Le you be with pedimos una them. vez We más ask por you one more Vicente. time for Vicente. Que usted tenga su mano That you poderosa have en your todo almighty lo que los hand. médicos hagan, Señor. Que usted los guíe. That you Que guide usted them. los use, That Padre you use Santo, them para honra y for gloria the suya honor en el and nombre de glory Jesús, in the name of Padre. Jesus. Y que Vicente muy That pronto Vicente recupere recovers y que esté en lo normal, and will be Padre, in the en el normal nombre de in the name of Jesús. Jesus. A usted le damos la We give you honra, la thanks, the gloria y honor, la the alabanza glory, and the en el praise. nombre de In the name of Cristo. Jesus. Amén, Amen. amén, amén. Amen. Que Dios le bendiga. God bless you. A las 3 vamos a At the ser count of 3, despedidos we're con going un to fuerte dismiss with a aleluya. great hallelujah. A la 1, One. a las 2, a las 3. ¡Aleluya! Que Dios le bendiga.